Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Lo que ocurre el 7 de febrero en Ecuador no dejará de impactar en la geopolítica regional. Particularmente Sudamérica podría cambiar el equilibrio de gobiernos y países alineados con las políticas de Washington. Ya se ha dicho que este año 2021 será clave para visorar una nueva posibilidad de integración regional, quizá incluso para reavivar la UNASUR, pero sobre todo para estrechar la colaboración entre naciones afectadas por la pandemia y la catástrofe económica. Sin embargo, nadie asegura que el asedio contra gobiernos y líderes progresistas se sostenga. Ya vimos la actuación penosa y vergonzosa de medios como Clarín y la revista Semana haciendo el trabajo sucio contra la candidatura de Andrés Arauz, con noticias falsas e investigaciones forjadas desde aparatos de inteligencia. De todo esto queremos conversar con el periodista, analista y director de Nodal, estimado colega y amigo Pedro Briguer, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto verte por acá. Un gusto conversar contigo, Orlando, como siempre, y tratar de pensar qué pasa en América Latina con tantos cambios. Claro que sí. Y de entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas este momento particular que vive América Latina, tomando en cuenta que a pocos días de la elección presidencial en Ecuador, incluso en algunos países se van forjando procesos duros, difíciles, como por ejemplo un impeachment o juicio político a Jair Bolsonaro? Lo ocurrido en Chile, lo que se está viviendo en Argentina y Bolivia es particularmente interesante para el análisis. A ver, yo creo que hay que empezar de un marco general. Desde aproximadamente el 2005, cuando fracasó el ALCA en esa cumbre de las Américas en la Argentina, en la ciudad de Mar del Plata, se puede decir que comenzó un proceso de disputa política regional entre una corriente progresista, democrática, de izquierda, de centroizquierda, socialista. Difícil de definir porque era y es una corriente bastante heterogénea, pero que claramente se pueden ubicar a nombres y figuras como para marcar quiénes estaban o están en esa corriente, desde Evo Morales, Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Lula da Silva, Fernando Lugo, Rafael Correa. Creo que todo el mundo que escucha o nos ve sabe de qué estamos hablando. Y del otro lado, una corriente también heterogénea, liberal, conservadora, con aspectos reaccionarios, pero también bastante heterogénea en muchos puntos, pero que ahí claramente podemos ubicar desde Lenín Moreno hoy, Guillermo Lasso, por supuesto, como candidato a las elecciones de Ecuador, ya que pensamos en Ecuador en primer lugar, pero claramente Bolsonaro, Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, digo con matices, ¿no? Pero la derecha conservadora o liberal de un lado y por el otro lado una corriente progresista, con cambios en la región. Por ejemplo, en América del Sur, en el año 2009 o 2010, había aproximadamente 8 de 10 gobiernos progresistas, si dejamos de lado a Surinam y Guyana, que son dos países todavía bastante extraños en nuestra región, porque es una herencia colonial holandesa y británica, pero que han tratado de integrarse y se integraron en la UNASUR en su momento, pero que siguen siendo vistos de manera un poco marginal en la región. En 8 o 10 países gobernaban presidentes, presidentas de esta corriente progresista, salvo en Perú y en Colombia. Esto cambia luego, pues la relación de fuerzas cambia porque Lenín Moreno deja de lado las políticas de Rafael Correa, porque aparece Mauricio Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, y la corriente de derecha, para simplificar, llamémosle la corriente de derecha, logra tener hegemonía, por ejemplo, en la UNASUR, y lleva a la disolución de la UNASUR. Mientras la corriente progresista fortalecía la UNASUR, la corriente de derecha buscó la manera de destruir la UNASUR, y casi lo logran, porque la UNASUR hoy está prácticamente paralizada. No podemos decir que está muerta, pero ha recibido un duro golpe. Lo que pasa es que la historia es larga, Orlando. Por eso yo me remonto a 2005 para marcar que esta disputa entre estas corrientes ya tiene más de 15 años. ¿Y por qué la disputa existe todavía? Y que tiene que ver con tu pregunta también. Porque no se pueden llevar adelante golpes de Estado como en el siglo pasado, donde llegaban las fuerzas reaccionarias de derecha con los militares, llevaban adelante un golpe
militar, mataban, secuestraban, desaparecían gente, aplicaban censura en la prensa, a los partidos políticos, eliminaban a la oposición. Hoy no pueden hacer eso. Por lo tanto, las formas de combatir a los gobiernos progresistas ha tomado otras características, pero lo que dificulta también la consolidación de los gobiernos de derecha. Lo vimos en la Argentina. Mauricio Macri estuvo apenas 4 años, no logró la reelección, siendo que en América Latina son pocos los presidentes que no han logrado una reelección inmediata teniendo el control del Estado, porque hay que recordarlo. Y además perdió en primera vuelta y perdió por amplia diferencia. Por lo tanto, esto es un problema para las derechas que además no tienen referentes regionales hoy que puedan presentar modelos exitosos, porque ni siquiera Chile lo es, aunque durante mucho tiempo, con mucho marketing, se vendió como un gran modelo exitoso. Claro, Pedro, a propósito de lo que mencionas, también es clave mencionar que lo que mencionas de Macri es uno, lo que pasó, por ejemplo, en Bolivia es otro, gana en primera vuelta Luis Arce, y en Ecuador tampoco se podría reeditar una reelección porque no se presentó Lenín Moreno. La pregunta de fondo es ahí, ¿qué piensa esta derecha sobre América Latina? ¿Hasta dónde lo que construye como su relato político efectivamente está arraigándose en una estructura cultural, política de nuestras sociedades? Es una buena pregunta, es difícil encontrar una respuesta. ¿Qué buscan las derechas regionales? Por lo general representan a grupos de poder y grupos empresariales que hacen negocios. Es básicamente uno de los objetivos centrales. Quienes construyeron los estados nacionales en América del Sur, centrémonos en América del Sur, que de eso básicamente estamos hablando, construyeron estados que los beneficiaran al poder económico, al poder político, al poder judicial, al poder mediático, al poder diplomático, y había ahí un entramado muy bien armado que servía a los más poderosos. O sea, las leyes beneficiaban en Ecuador a los sectores más poderosos y gracias a eso se pudo dar la matanza en Guayaquil en la década del 20 del siglo pasado, que ahora se cumplen 100 años. O sea, no se podía haber realizado una matanza así si no hubieran tenido los sectores más poderosos leyes a su favor, que apañaran ese tipo de medidas. Por supuesto que estamos hablando de algo extremo, pero por lo general los militares, cuando llegaban al poder, lo hacían de la mano de civiles que los apoyaban o los incitaban a tomar el poder para mantener sus privilegios. Esta es la historia de nuestra región. Entonces, los grupos más poderosos usan las leyes y el poder judicial para mantenerse en el poder en esta disputa que históricamente ha habido entre quienes tienen más poder y quienes trabajan básicamente. Las leyes laborales en la región, las mejoras en las leyes laborales en la región, no revelo ningún secreto, fueron fruto de luchas sindicales, obreras, estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras que le fueron arrancando mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo a quienes tenían el poder. Y creo que en esencia, eso se mantiene en la región. Por lo tanto, las derechas no tienen proyectos regionales. O fíjate que la derecha, cuando tiene una hegemonía en un momento como este, lo que hace es destruir la UNASUR. No busca fortalecer un mecanismo regional. Y hay una paradoja, Orlando, que las derechas latinoamericanas se dicen modernas. Y sin embargo, sus proyectos políticos, económicos, regionales, son muy antiguos. Ni siquiera miran a la Unión Europea. Después se maravillan cuando viajan a Europa y encuentran que hay una moneda común para tantos países, que se puede pasar una frontera de un país a otro sin trámite aduanero. Ahí se maravillan. Ahora, la Unión Europea tardó cerca de 50 años en consolidarse, empezó con muy pocos países, se fue ampliando con diferencias ideológicas profundas, salvo el caso especial del Reino Unido, que es un caso muy especial en Europa. Todos los países siguieron dentro de la Unión Europea. Ahora, vos fíjate qué pasó en América Latina. En cuanto hubo varios gobiernos de derecha que sintieron que tenían fuerza para destruir un instrumento regional como fue la UNASUR, lo hicieron y congelaron la CELAC. ¿Por qué? Porque miran básicamente a Estados Unidos que de alguna manera se subordinan a las políticas exteriores de Estados Unidos, que tampoco quiere, obviamente, integración regional.
Claro, una última pregunta antes de ir a la pausa, Pedro. ¿Crees que la presidencia de Joe Biden pueda modificar en algo, no digo que sustancialmente, esta relación de alguna manera perversa que han tenido algunos gobiernos con respecto a Estados Unidos, sometiéndose incluso a lo que dicta cada una de sus embajadas en cada capital, hasta el punto que incluso conforman grupos, reconocen a presidentes inexistentes o que al mismo tiempo, lo más importante y lo más preocupante, establecen convenios de seguridad, de inteligencia, de apoyo logístico para acciones que uno diría, ¿para qué hacen falta en América Latina? El Partido Demócrata y el Partido Republicano, a grandes rasgos, en su política hacia América Latina, sostienen una misma política. Digo a grandes rasgos, hay matices, hay diferencias. John Kerry, cuando fue secretario de Estado de Barack Obama, dijo que la doctrina Monroe había muerto, aquella que decía América para los americanos, y vino Donald Trump y dijo la doctrina Monroe está viva, y con una mayor intervención en América Latina en algunos aspectos y permanentemente con un discurso en contra de Rusia y en contra de la República Popular de China. Ahora bien, después de Trump, cualquier cosa parece un cambio significativo. Joe Biden representa un ala conservador dentro del Partido Demócrata y parte del histórico establishment que hay dentro del Partido Demócrata y dentro de una línea política exterior de los Estados Unidos. Ahora, también es cierto que él fue vicepresidente de Barack Obama y Barack Obama tendió lazos importantes, por ejemplo, hacia Cuba, no hacia Venezuela, pero sí hacia Cuba. Por lo tanto, hay que esperar. Yo siempre digo que hay que esperar a ver qué medidas se toman para ver si efectivamente hay cambios. Claro que sí, Pedro. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos para concentrarnos en lo que significa para América Latina las elecciones del 7 de febrero en Ecuador. Vamos a la pausa y nos conectamos de nuevo con Pedro Veguera, allá en Argentina, estimado colega y amigo, director de Noticias de América Latina, la agencia Nodal. Vamos a la pausa.